Me llamo Adrián. Tengo 27 años y, si hace medio año alguien me hubiera asegurado que Clara, mi novia. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el vídeo con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. La mujer con la que imaginaba un futuro. Acabaría ridiculizándome delante de un restaurante lleno. Seguramente me habría reído en su cara. Incluso habría pensado que exageraba. Sí, nuestra relación tenía roces, como todas. Al menos eso era lo que me repetía cada vez que Clara soltaba uno de esos comentarios suyos. Al principio parecían bromas. Luego dejaron de parecerlo. Como cuando me presentaba a sus amigos con una sonrisa torcida. Este es Adrián. No es rico, pero se esfuerza. O cuando yo aparecía con flores, y ella levantaba los ojos al techo. ¿De verdad sigues pensando que esas cosas me impresionan? Mirándolo ahora con perspectiva. Las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente yo decidí ignorarlas. Llevábamos 1 año y medio juntos cuando todo empezó a romperse. Clara había crecido en un mundo distinto al mío. Uno donde los cumpleaños significaban escapadas de lujo, no una cena en el restaurante favorito del barrio. Su vida estaba llena de vuelos en primera clase, bolsos de diseñador, y cenas carísimas un martes cualquiera. La vida es demasiado corta para comer barato, dijo una vez mientras apartaba un menú con gesto de desprecio. Yo, en cambio, era normal. Ingeniero mecánico, buen sueldo, beneficios decentes, pero nada de fortunas. Podía pagar una buena cena sin problema, claro. Lo que no podía hacer era comprarle un Chanel cada vez que tenía un mal día. Aún así, Clara seguía conmigo. Decía que me quería, aunque, siendo honesto, a veces parecía que lo que realmente le gustaba era tener a alguien que la adorara. Cada vez que insinuaba que quizá yo no estaba a su altura, ella se reía. Eres demasiado sensible. Y de algún modo, acababa sintiéndome culpable por siquiera plantearlo. Entonces llegó ese viernes por la noche. Clara llevaba todo el día de mal humor. Mensajes cortos, respuestas secas. Suspiros interminables cada vez que intentaba iniciar conversación. Propuse salir a cenar. Pensé que cambiar de ambiente podría suavizar las cosas. Aceptó, pero el tono dejó claro que lo hacía como si me estuviera concediendo un favor. Elegí un pequeño restaurante italiano en el centro. Luces cálidas, velas, música suave. El tipo de sitio que eliges cuando quieres demostrarle a alguien que te importa. Incluso hice reserva. Para cualquiera que me conozca, eso ya es un acontecimiento, porque normalmente improviso todo. Creí que quizá ese detalle la haría retroceder de esa línea invisible que últimamente parecía empeñada en cruzar. La noche empezó rara. Clara pasó casi todo el tiempo mirando el móvil. Solo levantaba la vista para soltar algún comentario cargado de veneno. ¿En serio has pedido lasaña? ¡Qué básico! Intenté reírme. Cambié de tema. Le pregunté por su semana, por el trabajo, por sus amigas. Respuestas de una sola palabra. Frías. A mitad de la cena comprendí algo incómodo. Ni siquiera lo estaba intentando. Simplemente había decidido desconectarse. Y entonces ocurrió. Ni siquiera recuerdo exactamente qué dije. Probablemente algo ingenuamente optimista. Algo como, podríamos organizar un viaje pronto, solo nosotros dos. Clara dejó el tenedor sobre el plato. Clac. El sonido resonó más de lo que debería. Se reclinó en la silla. Soltó un suspiro largo, exagerado. Luego puso los ojos en blanco, como si aquello fuera un auténtico sufrimiento. Una sonrisa torcida apareció en su cara. Y habló. Lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo escucharan. Tienes suerte de que alguna vez haya salido con alguien como yo. El tiempo pareció detenerse. Varias personas giraron la cabeza. En la mesa de al lado alguien incluso se atragantó con su bebida. Yo me quedé mirándola, inmóvil. Clara ya estaba cogiendo su bolso. Se levantó. Arrojó la servilleta sobre la mesa como si estuviera cerrando un capítulo. Luego añadió, casi como si acabara de recordarlo. Ah, y por cierto, tú pagas esto. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida.
tacones firmes, la espalda recta, como si estuviera desfilando. La puerta se cerró tras ella, y yo me quedé allí sentado. Durante varios segundos. Alrededor, el restaurante murmuraba en voz baja. Miradas rápidas, cuchicheos. Sentí el calor subir por mi cara. El pecho se me cerró, y en ese momento entendí algo. Aquella humillación no era el final de la historia. Todos mis instintos me gritaban lo mismo. Levántate, ve tras ella, exige explicaciones, arregla esto de alguna manera. Era lo que siempre hacía. Pero ocurrió algo extraño. No me moví. Al contrario. Sonreí. Una sonrisa auténtica. La primera en meses que no salía forzada ni incómoda. Tomé el tenedor. Y seguí comiendo mi lasaña. Despacio. Sin prisa. Cada bocado sabía mejor que el anterior. Como si, en lugar de pasta, estuviera probando libertad. El camarero se acercó con cautela, como si esperara que montara un espectáculo. Simplemente le di mi tarjeta, dejé una buena propina y salí a la noche. El aire fresco me golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Llegué a casa, dormí profundamente, y por la mañana empezó el verdadero espectáculo. Cuando abrí los ojos, mi móvil mostraba 14 llamadas perdidas de Clara. 14. Debajo había una avalancha de mensajes. ¿Podemos hablar? No iba en serio. Estás exagerando. Por favor, contesta. He cometido un error. Cada mensaje llegaba más rápido que el anterior, como si sintiera que algo se le escapaba entre los dedos. Me quedé mirando la pantalla un rato, y noté algo raro dentro de mí. Aquella parte de mí que siempre buscaba su atención, su aprobación, su cariño. Había desaparecido, como humo llevado por el viento. Entonces lo entendí. Clara nunca me había querido de verdad. Le gustaba la idea de mí. Le gustaba tener a alguien que la mirara como si fuera el centro del mundo. Le gustaba tener a quien culpar cuando estaba aburrida, frustrada o inquieta. Pero a mí, al verdadero yo, nunca se había molestado en conocerme. Dejé el móvil sobre la mesa sin responder. Fui a la cocina. Preparé café, con calma. Por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando apagar el incendio emocional de otra persona. No estaba intentando demostrarle a alguien que merecía quedarse. Pero, en el fondo, sabía algo. La historia no había terminado. Clara no era de las que aceptan perder, y mucho menos cuando su orgullo estaba en juego. Como si el universo quisiera confirmarlo, justo cuando levantaba la taza y pensaba quizá esto sea el inicio de algo mejor, el móvil volvió a iluminarse. Pero esta vez no era solo Clara. Aparecieron otros nombres. Su mejor amiga, su madre. Un número que ni siquiera tenía guardado. Las llamadas llegaban una tras otra, más rápidas, más insistentes. Ahí lo comprendí. Clara no solo había cometido un error. Había activado algo, un plan. Y yo estaba en el centro. Observé la pantalla mientras los nombres aparecían como pequeñas alarmas. Su madre. Su amiga Laura. Un número desconocido de su ciudad. Aquello ya no sonaba a simples disculpas. Clara estaba movilizando refuerzos. Dejé que el móvil siguiera sonando. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Intenté continuar con la mañana. Café, algo de desayuno, un poco de música. Cualquier cosa para mantener a raya esa tensión que empezaba a crecer en el pecho. Porque conocía a Clara. Y Clara odiaba perder. Pero odiaba aún más ser ignorada. Si no conseguía traerme de vuelta con disculpas, encontraría otra manera. Al mediodía tenía casi 30 llamadas perdidas, docenas de mensajes y varios audios, algunos desesperados, otros furiosos. Un par incluso me acusaban de ser cruel e inmaduro por romperle el corazón de esa forma, romperle el corazón. Esa era la historia que estaba contando. La curiosidad terminó ganando. Abrí uno de los audios. Era de su mejor amiga, Lucía. Adrián, en serio, madura un poco. Clara está destrozada. No ha dejado de llorar desde anoche. La humillaste. La obligaste a pagar toda la cena sabiendo que está pasando un mal momento económico. No puedo creer que la trates así después de todo lo que ha hecho por ti. Llámala y arregla esto. Tuve que sujetar el móvil con fuerza, porque estuve a punto de tirarlo de la risa. ¿Yo la obligué a pagar? ¿Yo?
El que se quedó sentado solo mientras Clara salía del restaurante sin mirar atrás. El que pagó la cuenta completa. De alguna forma había logrado girar la historia. Ahora yo era el villano. Ella, la víctima perfecta. Muy propio de Clara. Siempre la incomprendida. Siempre la que merecía más. Y si la realidad no encajaba con su versión, simplemente la doblaba hasta que encajara. Aún así, una parte de mí dudó. Siempre había odiado el drama. Y la idea de que gente que apenas me conocía pensara que yo era el malo, no era algo que me resultara cómodo. Si sus amigos y su familia ya estaban afilando las lanzas, ¿cuánto faltaría para que todo empeorara todavía más? Me quedé unos minutos pensando. Tal vez debería enviar un mensaje breve, algo correcto y definitivo. Algo como: siento que estés enfadada. Te deseo lo mejor. Adiós. Educado, cerrado, final. Pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Clara no buscaba una despedida. Lo que quería era mantener el control. Y en el momento en que yo abriera esa puerta, aunque fuese apenas una rendija, ella la empujaría hasta tirarla abajo. Así que hice otra cosa. Apagué el móvil por completo y lo dejé sobre la mesilla. Respiré despacio, tomé aire hasta llenar el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, tomé una decisión sencilla. Ese día iba a vivir sin intentar agradar a nadie. Cogí la chaqueta, cerré la puerta de casa y caminé hacia el centro. Hay una librería pequeña que siempre me ha gustado. De esas escondidas entre calles estrechas, con olor a café recién hecho y a papel antiguo. Pasé horas allí dentro, hojeando novelas, probando distintos cafés, hablando con desconocidos que no sabían nada de mí. Para ellos no era el novio de Valeria, era simplemente Marcos, solo yo. Y se sintió bien. No, se sintió correcto. No encendí el teléfono hasta bien entrada la noche. Cuando por fin lo hice, el aparato parecía a punto de estallar. Notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, incluso varios correos de voz. Entre todo aquello había también un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase: te vas a arrepentir de esto, te lo prometo. No había nombre, ni firma. No hacía falta. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Mientras miraba la pantalla, la idea me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Clara no había terminado, ni de lejos. Aquello no iba a ser solo una ruptura desagradable. Iba a convertirse en una guerra. Me quedé mucho rato mirando ese mensaje. Te vas a arrepentir de esto. No eran exactamente las palabras lo que inquietaba. Era la seguridad que transmitían. Esa arrogancia fría detrás de la frase. Como si ya tuviera algo en marcha y yo fuera demasiado torpe para darme cuenta. Casi podía oír su voz en mi cabeza, cargada de superioridad. Probablemente imaginaba que entraría en pánico, que acabaría llamándola, suplicando, intentando detener el desastre antes de que empezara. Pero algo se había roto aquella noche en el restaurante. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni golpes. Fue más bien como el último clic de una cerradura. Silencioso. Definitivo. La parte de mí que alguna vez la había querido o necesitado había desaparecido. Y ningún chantaje, amenaza o discurso culpabilizador iba a traerla de vuelta. Aún así, no era tan ingenuo. Clara no era de las que lanzan amenazas vacías. Si no conseguía mi atención haciéndose la víctima, no dudaría en cambiar el guión y pintarme como el culpable de todo. No tenía idea de qué estaba preparando. Pero si ya había involucrado a sus amigos, a su madre e incluso a números desconocidos, estaba claro que pensaba ir mucho más lejos. Yo tenía que estar preparado. La primera señal llegó 2 días después. Estaba en la oficina, concentrado en un proyecto, cuando mi jefe llamó a la puerta. Tenía esa expresión incómoda que aparece cuando alguien trae noticias desagradables, pero interesantes. Marcos, dijo aclarándose la garganta. Solo quería avisarte de algo. Esta mañana Recursos Humanos recibió un correo anónimo sobre ti. Sentí como el estómago se me hundía. ¿Un correo? Asintió con una mueca. Sí. Algunas acusaciones. Nada oficial todavía, pero suficiente para que tengamos que revisarlo. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Me entregó una copia impresa. Allí, en blanco y negro, aparecía una serie de insinuaciones desagradables,
que yo era emocionalmente inestable, que incomodaba a mujeres en la oficina, que podía ser un problema para el ambiente laboral. Nada concreto, ni fechas, ni nombres, ni pruebas, solo suficiente humo para que cualquiera empezara a preguntarse si había fuego. Reconocí el estilo al instante, las frases ambiguas, el tono pasivo-agresivo, las dudas sembradas con precisión. Clara. Había sido lo bastante lista para no mentir sobre nada verificable. No mencionaba a nadie, no daba detalles, no señalaba momentos específicos, solo insinuaciones, las suficientes para que la gente empezara a murmurar. Fue un golpe bajo, no porque temiera perder mi empleo. Mi jefe me conocía demasiado bien para creer algo así, y en recursos humanos ya estaban tratando aquel correo como lo que era, basura sin fundamento. Lo que dolía era lo calculado, la intención. No intentaba arruinar mi carrera, intentaba dañarme a mí, y de una forma extraña, aquello lo aclaró todo. Esto no tenía nada que ver con amor, ni con desamor, ni siquiera con orgullo herido. Era castigo. Clara no estaba devastada, estaba furiosa. Furiosa porque no había regresado arrastrándome. Furiosa porque me había atrevido a marcharme primero, aunque técnicamente fue ella quien salió hecha una tormenta de aquel restaurante. En su versión de la historia, todo debía terminar conmigo suplicando perdón. Quizá incluso con algún gesto humillante, algo exagerado que demostrara cuánto me arrepentía. Pero no ocurrió así. Yo había sonreído, terminado la cena, y seguido con mi vida. Y eso era algo que no podía perdonar. Ese día salí temprano del trabajo, no por miedo. Necesitaba pensar, quedarme sentado en la oficina con el teléfono vibrando cada pocos minutos por llamadas de números desconocidos, no iba a resolver nada. Así que conduje fuera de la ciudad. Tomé carreteras secundarias, aquellas donde el tráfico desaparece y solo quedan campos y árboles. Era principios de primavera y las hojas empezaban a teñir el paisaje de un verde suave. Mientras conducía, repasé todo. ¿Cómo había permitido que alguien como Clara desgastara mi confianza poco a poco? ¿Cuántas veces había justificado su comportamiento? ¿Cuántas veces me repetí que no era para tanto? Que todo el mundo tenía defectos. Recordé también el restaurante. Yo sentado solo en aquella mesa, con medio comedor mirándome como si fuera un perro abandonado. La sensación de estupidez fue casi física. Cuando el sol empezó a caer y el cielo se volvió naranja, tomé una decisión. No iba a quedarme sentado esperando a que Clara se cansara. No esperaría el próximo rumor, la siguiente acusación absurda, otro correo anónimo a recursos humanos. Si quería guerra, bien, pero no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Lo primero que hice al llegar a casa fue abrir el portátil. Empecé a guardar absolutamente todo. Cada mensaje, cada llamada perdida, cada correo de voz. Hice capturas de pantalla de todo y lo guardé en varios sitios. En la nube, en un disco duro externo y también en mi correo personal. Después llamé a un amigo, Adrián. Resulta que es abogado. No de esos que salen en revistas con trajes de 5,000 euros defendiendo celebridades. Es del otro tipo, del que sabe exactamente cómo hacer que personas como Clara descubran que no son tan intocables como creen. Quedamos para tomar café a la mañana siguiente. Le conté toda la historia. Adrián escuchó en silencio, hojeó algunos mensajes en mi teléfono y luego soltó una pequeña risa mientras negaba con la cabeza. «Tío», dijo, «deberías haber venido antes. Con todo esto podrías enterrarla si quisieras». La idea era tentadora, mucho. Pero una parte más grande de mí no quería venganza por puro placer. Quería tranquilidad. Quería una vida donde alguien como Clara no pudiera volver a acercarse lo suficiente como para contaminarla. Aún así, Adrián me dio un consejo. Uno que podía ser crucial si ella decidía seguir escalando el conflicto. «No tienes que disparar primero», dijo golpeando la mesa con un dedo. «Pero sí puedes construir una fortaleza. Hazla tan sólida que, si intenta atacarte otra vez, sea ella quien termine destrozándose». Salí de aquel café sintiéndome más ligero que en meses, más firme, más preparado, porque había comprendido algo que Clara aún no sabía. A veces la mejor venganza no consiste en gritar más fuerte. A veces consiste en sonreír mientras la otra persona se queda sin voz de tanto gritar.
Y lo curioso era que Clara estaba a punto de gritar mucho más de lo que cualquiera imaginaba. La semana siguiente la pasé construyendo mi pequeña fortaleza, en silencio. Cada noche, después del trabajo, documentaba todo, cada mensaje suyo, cada llamada perdida, cada correo de voz, incluso aquellos que parecían inofensivos o casi amables. Hice capturas de pantalla de conversaciones con amigos en común que me escribían preocupados, con preguntas que sonaban sospechosamente a cosas que ella les había contado. También empecé a registrar cuidadosamente mis interacciones en la oficina, por si otro correo anónimo llegaba a recursos humanos. ¿Sí? Se sentía un poco paranoico. Pero Adrián fue claro al respecto. Adrián tenía razón. No se gana una guerra esperando que el otro juegue limpio. Y Clara, desde luego, no pensaba hacerlo. Sus movimientos empezaron a escalar. Primero llegaron las publicaciones en redes sociales. Mensajes ambiguos, pero cargados de veneno. Lo bastante claros para que cualquiera que nos conociera pudiera unir las piezas. Un día publicó una selfie. Mirada triste, expresión dramática. El texto decía: «Hay personas tan falsas que da risa». Horas después apareció otro. La traición duele más cuando viene de alguien que pensabas diferente. Sus amigas llenaron los comentarios con mensajes de apoyo. Corazones, indignación, frases sobre merecer algo mejor. Algunos amigos en común dejaron de seguirme. Luego empezaron las insinuaciones. Nada directo. Nunca algo que pudiera usarse contra ella. Pero poco a poco comenzó a sugerir que yo tenía problemas de ira. Que a veces me volvía impredecible. Nada explícito. Solo lo suficiente para que, de repente, algunas personas me miraran raro en el gimnasio o en el trabajo. Clara siempre había sido buena en eso. Manipular la realidad sin mancharse demasiado. Pero la verdadera bomba cayó 2 semanas después. Una tarde llamaron a la puerta de mi apartamento. Un mensajero. En sus manos traía un sobre oficial. Dentro había una carta legal de cese y desistimiento. Según el documento, yo estaba acosándola, hostigándola y creando un ambiente intimidatorio al negarme a dejar de contactarla. Me reí en cuanto terminé de leerla. No había contactado a Clara ni una sola vez desde aquella noche en el restaurante. Ni llamadas, ni mensajes, ni un simple hola. Nada. Aquello era un intento descarado de darle la vuelta a la historia, antes de que yo pudiera defenderme. Clara clásica. Convertirse en víctima. Pintarme como el exnovio obsesivo incapaz de aceptar la ruptura. Podía imaginarla perfectamente sentada en el salón con su madre y su mejor amiga, planeándolo como si fuera un drama barato. Lo que Clara no sabía era algo muy simple. Cada intento suyo por contactarme estaba guardado. Con hora, con fecha, con copia de seguridad. Las capturas de pantalla contaban la historia real por sí solas. Era ella quien no podía dejarlo. Y ahora, con aquella carta, acababa de darme justo lo que faltaba. La última pieza. Adrián casi sonrió cuando vio todo el material. «Nos lo ha puesto facilísimo», dijo mientras revisaba los archivos. «Ya no estamos solo defendiendo. Ahora contraatacamos». Ese mismo fin de semana preparó la respuesta. Una contrademanda, acoso, difamación, daños emocionales. Adjuntó absolutamente todo. Los mensajes, los registros de llamadas, las capturas de redes sociales, incluso el informe de recursos humanos que demostraba que las acusaciones contra mí habían sido falsas. No solo pedimos una retractación pública, también reclamamos daños y perjuicios. Y Adrián añadió algo más. Solicitó una orden de restricción, no porque yo necesitara protección, sino porque enviaba un mensaje muy claro. El problema era Clara, no yo. Cuando ella recibió la notificación, fue como si alguien apagara un interruptor. De repente, el aluvión de mensajes se detuvo. Los textos llenos de rabia desaparecieron. Los rumores en el trabajo empezaron a evaporarse. Incluso algunos amigos en común que antes se habían puesto de su lado, comenzaron a escribirme con cautela, como si empezaran a sospechar que quizá no conocían toda la historia. No respondía a ninguno. No hacía falta. Las mentiras de Clara estaban cayendo por su propio peso. El juicio se fijó para dentro de 3 meses. Tiempo de sobra para que ella se retorciera con su propio problema. Sinceramente, ya ni siquiera me importaba si pensaba presentarse. La evidencia en su contra era tan clara que, según Adrián,
Podríamos ganar incluso si ni aparecía. Y entonces, aproximadamente un mes antes del juicio, ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje. Era de Laura, la mejor amiga de Clara. La misma que me había dejado aquel mensaje de voz furioso la noche de la ruptura. El texto era breve. Lo siento, no merecías nada de esto. Nada más. Sin explicaciones, sin excusas, sin pedir nada a cambio. Al principio pensé que era una broma, pero poco después descubrí por qué lo había enviado. Al final, las mentiras de Clara terminaron alcanzándola. En algún momento, alguien de su propio entorno, nadie quiso admitir quién, tuvo acceso a todo el material que Adrián había reunido. Capturas, registros, mensajes, todo. Y bastó con que una persona lo viera. La información empezó a circular. Primero de forma discreta, entre comentarios privados. Después con más claridad. La gente comenzó a enterarse de las acusaciones inventadas, de la campaña de insinuaciones en redes sociales y de cómo había intentado poner a medio mundo en mi contra. La historia que ella había contado empezó a deshacerse pieza por pieza. Cuando llegó la fecha señalada para el juicio, Clara ni siquiera apareció en el tribunal. Su abogado envió una propuesta de acuerdo bastante débil. En esencia, pedían que abandonáramos la contrademanda si ella retiraba todas las acusaciones y firmaba un compromiso para no volver a difamarme. Adrián apenas tardó unos segundos en decidir. Se negó. El caso siguió adelante, y el juez dictó sentencia a nuestro favor sin que ella estuviera presente. Clara fue obligada a pagar una indemnización. No era una suma capaz de destruir su vida financiera, pero sí lo bastante grande para que la lección doliera. Lo suficiente para que recordara que las decisiones tienen consecuencias reales. Lo suficiente para que se lo pensara mejor antes de intentar arruinar la reputación de otra persona, solo porque no soportaba perder el control. Sin embargo, la verdadera victoria no fue el dinero. Fue algo mucho más simple. Tranquilidad. Levantarme cada mañana sin esa presión constante en el pecho. Entrar a la oficina sin preguntarme quién habría escuchado otra mentira más. Vivir sin la sensación de que debía justificar quién era. Fue recuperar el control de mi propia vida. La última vez que tuve noticias de Clara fue varios meses después. Un correo electrónico, sin asunto, solo una línea. Te echo de menos. ¿Podemos hablar? Observé el mensaje unos segundos. Después lo borré, sin responder, sin reconsiderarlo. Porque algunas decisiones no admiten marcha atrás. Hay puertas que, cuando se cierran, deben quedarse así. Ese mismo día estaba sentado en una cafetería, con una taza de café entre las manos, revisando planes para un viaje que llevaba años queriendo hacer. Sin discusiones, sin drama, sin ese terreno lleno de trampas emocionales que había marcado mi vida durante tanto tiempo. Y fue en ese momento cuando comprendí algo que Clara probablemente nunca llegará a entender. La mejor venganza no consiste en destruir a alguien. La verdadera victoria es construir una vida tan plena, tan tranquila y tan auténtica, que todos los intentos de dañarte terminen viéndose insignificantes. Y eso era exactamente lo que estaba empezando a lograr.